Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El día ha llegado, Vengadores, y se ha estrenado oficialmente Avengers Endgame en los cines, y este será nuestro análisis todo explicado, donde hablaremos de los muchos jugosísimos y divertidos detalles que nos trajo esta película. Claro, antes de continuar, no se olviden estar suscritos al canal y tener activa la campanita porque llegarán muchos más videos así tras el estreno de este film. Por lo que a partir de este punto, debo advertirles que estaremos hablando de spoilers masivos sobre Endgame, así que si no quieres escuchar de la trama de la película, este es el momento indicado. Ok, una vez dicho esto, continuemos. La película, como seguramente saben, dura 3 horas con 1 minuto, algo bastante larga, pero debo decir que esto no se siente por lo dinámico que es el film todo el tiempo. Una película normalmente se divide en 3 actos, y en Endgame son bastante claros estos actos: el planteamiento de la trama en la primera hora, el desarrollo que en este caso abarca casi la segunda hora con el viaje en el tiempo, y finalmente el clímax y el desenlace, que es claro la batalla final y las consecuencias de esta, que abarcan justamente la hora final de Endgame. Curiosamente, en cada uno de los 3 actos del filme hay un claro chasquido simbólico con el guantelete que marca los ritmos de cada acto del filme. Ok, pues como los rusos nos habían adelantado, el 90% del material de los trailers sí es de los primeros 15 minutos de la película. Muchos de los diferentes trailers fue un engaño, salvo con las excepciones de algunos planos de la batalla final y los trajes cuánticos. Obviamente, el inicio de la película es trágico, mostrándonos la secuencia en todos los Vengadores tras el chasquido original de Thanos. De inmediato se le da la importancia que merece a Hawkeye tras su nula aparición en Infinity War, y esto hace que pueda ser introducido rápidamente en la trama. Por otro lado, el hecho de que Tony esté varado con Nebula en el espacio es meramente anecdótico, porque rápidamente vemos los increíbles poderes de Carol Danvers salvándolo, aunque la capitana en la película es de cierta forma una papa caliente, como lo veremos un poco más adelante. Pero todo esto sirve para el gran arco de Tony Stark, para que pueda tener un estrés postraumático mayor a su regreso a la Tierra. Y esto, claro, es la razón por la que no acude a matar a Thanos, que acaba de hacer otro chasquido y ahora está en el jardín. Básicamente, los primeros 15 minutos es la continuación que todos queríamos ver de Infinity War, pero todo se resuelve tan rápido que nos damos cuenta que fue un engaño y que Thanos cambió todo el tablero de juego porque destruyó las piedras. Esto es el factor determinante que rompe a todos los Avengers que todavía tenían esperanza. Claro, Thor mata a Thanos en un arranque de ira, esta vez sí yendo por la cabeza, por lo que aquí los Vengadores extendidos tratan de recuperarse, pero los 6 originales son los que reciben el golpe de mayor forma. Desde luego, la Viuda Negra y el Cap son los que tratan de seguir su vida en un universo sin la mitad de la población, pero esto rompe a muchos, sobre todo a Thor. Es así que llega esa inesperadísima pantalla en negro que nos lleva 5 años después en un mundo postapocalíptico que es nuestra nueva realidad, donde la Tierra se ha florecido en vida de nuevo en el ambiente, también con un costo enorme. Pero aquí es donde recibimos 6 mini películas con historias densas y profundas de las secuelas de estos personajes. El Capitán está intentando ayudar a la gente en un grupo de apoyo donde vemos claramente el cameo de Joe Russo, pero también la moral de Steve está por los suelos y no se ha adaptado del todo a esta realidad. Nos damos cuenta que después de 5 años la viuda también ha llevado consigo esa carga de haber perdido a todos y que ahora, para distraerse, dirige el cuartel de los Avengers junto con el Cap. Lo importante aquí es que los Vengadores extendidos siguen presentes y se notan menos rotos: Rocket, Nebula, War Machine y la Capitana Marvel con nuevo corte de pelo. Pero aquí en la escena de la conferencia, entre todos, se quitan a la papa caliente y superpoderosa que es Carol Danvers, con un sutil diálogo de que estaría desconectada por un cierto tiempo. Por eso, casualmente, no vuelve a la película sino hasta la batalla final en un momento climático, algo que a mí me pareció muy conveniente. Si no, todos los Avengers hubieran podido resolver muchas cosas de la trama de forma mucho más rápida. La clave aquí para propiciar el cambio y el rescate de la mitad del universo, como mucho tiempo se especuló, es justo Scott Lang y el reino cuántico. Es el catalizador para cambiarlo todo al saber que solo pasaron 5 horas en el reino cuántico para él, pero que para todos los demás fueron 5 años. Claro, aquí las continuas referencias a los viajes del tiempo en otras películas y los chistes con Terminator y hasta con Duro de Matar no faltan, pero sobre todo en los primeros 2/3 de la película siempre hay un guiño suave con Volver al Futuro y Marty McFly. De hecho, hasta esa película es mencionada, pero el viaje en el tiempo es también similar a este filme por las múltiples paradojas que a ello conlleva, sobre todo en la trama de Tony Stark y el Cap y también con Nebula. Así que en el planteamiento también descubrimos que Tony, alejado de todo, pudo seguir con su vida
en esos 5 años, casado con Pepper y teniendo ahí a su hija Morgan. Esto claro nos prepara aún más para la conclusión del arco de Tony Stark y para ese momento también donde se encuentra con su padre. Es como una evaluación constante donde él quiere ser el mejor padre del mundo, pero también tiene al mismo tiempo una deuda con el resto del universo. Claro, en un primer intento los Avengers no lo convencen para unírseles en una aventura en el tiempo donde restauren todo, pero Tony, claro, termina teniendo sus típicos momentos de iluminación para descubrir la pieza faltante para así viajar en el tiempo y logran crear toda la tecnología cuántica necesaria para dar ese salto. Pero a la par de esto vemos las mini historias de Ronin, que se convirtió en un asesino matando a yakuzas en Japón, y también algo que fue mencionado, matando cárteles mexicanos, esto en una sangrienta venganza. Aunque claro, es Natasha la que lo termina trayendo de vuelta a la luz después de 5 años oscuros. Sin embargo, los arcos más interesantes y los que a mí personalmente me volaron la cabeza fueron los de Bruce Banner, ahora convertido en el Profesor Hulk, y el de Thor convertido en Big Lebowski. Estos dos son luz y sombra. Uno que por su parte en meses aprendió a dominar su propio gigante dormido y que ahora lo convirtió en una sola persona donde tiene lo mejor de Bruce y Hulk. Sin duda, eso desde el principio es un arco concluyente muy interesante que se construyó para Bruce desde Thor Ragnarok, dominado ahí por Hulk, después en Infinity War con solo Bruce y ahora en Endgame donde ambos se unen. Por otro lado, Thor se lleva la película y me muero de ganas por verlo en Guardianes de la Galaxia 3. Todo lo que hace Thor es una clara referencia al dude interpretado por Jeff Bridges en The Big Lebowski, que para quienes no vieron la película es un mega loser cuarentón borracho, pero esta vez en Endgame es gordo y con superpoderes. A mi juzgar está épicamente bien construido Thor aquí por lo ruso y los guionistas. Así que después de esto se termina trayendo de vuelta a marchas forzadas a este asgardiano por la intervención de Rocket y Hulk. Y como nos podemos dar cuenta, la cinta está llena de referencias al cine y a la cultura popular de los últimos 50 años. Claro, sobre todo Endgame es otro evento cultural de la década. Y básicamente la película acaba en un tono casi invertido con cómo inició con cada uno de los 6 Vengadores originales en esos 5 años después. Quien reconstruye su vida acaba mal y quienes estaban rotos le dan vuelta a su vida. Aunque bueno, esto se rompe con el sacrificio de Natasha en Vormir. De nuevo, la segunda parte, el desarrollo de la cinta, vuelve a ser un planteamiento a profundidad en mini historias de los personajes, con cada uno de los 3 equipos que viajan en el tiempo a épocas distintas. Y aquí, claro, todo fan debe de hacer un repaso maratónico a todas las cintas del MCU, porque con el viaje en el tiempo tenemos rimas visuales todo el tiempo muy claras al estilo de Volver al Futuro, con películas de la última década como Avengers, Soldado del Invierno, Thor Mundo Oscuro, Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, las Iron Man originales y Doctor Strange. Básicamente hacemos un repaso a las cintas donde aparecen las gemas del infinito para volver a recuperarlas a todas al puro estilo de las esferas del dragón y de Ocean's 11 o La Gran Estafa, pues. De hecho, el arco en 2012 de Tony, Scott, Steve y Hulk es justo Ocean's 11 en el pasado. Hacen un intrincado plan para conseguir las 2 gemas que están en la torre de Nueva York. Y allí el plan de los 3 primeros es como si estuviéramos viendo una mezcla de La Gran Estafa con Volver al Futuro, incluso hasta con esa rima cuando Hulk del pasado golpea al Tony descubierto bajando las escaleras para tomar el tercer acto, que es exactamente la misma secuencia que le pasa a los 2 Martys en Volver al Futuro 2 cuando pierde el almanaque, aunque claro, aquí Tony pierde el tercer acto. Y desde luego este arco tiene bellas rimas como el Hail Hydra del Cap, y también cuando la versión del futuro de este se enfrenta con el Cap del pasado en una extraordinaria pelea, venciéndolo, y así consiguen la gema de la mente. Claro, Tony se equivoca y tiene que viajar al pasado solo con el Cap para tomar la piedra del espacio en los 70s mientras Ant-Man devuelve la otra piedra. Y toda esta secuencia en 1970 está llena de rimas auditivas y visuales muy interesantes, porque vemos otro cameo del gran Stan Lee rejuvenecido pidiendo hacer el amor y no la guerra a la instalación militar de S.H.I.E.L.D. en plena guerra de Vietnam. Claro, también vemos que la tecnología es superior para rejuvenecer a cualquier actor al ver ahí a un Hank Pym sumamente joven con Michael Douglas. Pero a nivel narrativo se dan 2 reencuentros clave para las agridulces historias de Steve Rogers y Tony Stark. Esto lo cambia todo al final, ya que uno se encuentra en el pasado con su amada Peggy Carter al estar dentro de su oficina y verla desde lejos, por lo que termina por ser un detonante para que el Cap la busque para vivir la vida más tarde. Pero para Tony es un encuentro gigante ahora que es un padre encontrarse y hablar con Howard Stark. Es en sí una conclusión redonda a toda su historia, tanto del pasado como del futuro, y así de nuevo la película muy sutilmente nos prepara para su muerte. Por otro lado, es interesante volver a ver a la anciana por momentos
momentos hasta dudar de Doctor Strange, al cual todavía no conoce cuando se encuentra con Bruce Banner. Pero esta gema, la del tiempo, termina siendo la más fácil de conseguir de todas. Cambiando radicalmente de tiempo y de equipos, la visita de Thor Lebowski a Asgard en los tiempos de Mundo Oscuro junto con Rocket tiene muchas rimas con esta película, volviendo a ver a Loki en las celdas en un cameo. Pero lo más importante es que no hay nadie más que pueda sacar a Thor de su depresión más que su madre Frigga. Y ella, claro, por sus poderes, antes de morir se da cuenta que su hijo es del futuro. Pero ella no cambia los cursos del tiempo aquí, no creando una paradoja o algo por el estilo. Y esto, claro, es la chispa que necesita el Thor gordo en su arco, que a pesar de tener esa barriga chelera, así termina peleando finalmente contra Thanos, por lo que también es importante que se vuelve a sentir digno y levanta en el pasado el Mjolnir. Algo que al final podemos ver que este asgardiano combina con el Stormbreaker de una increíble manera nunca antes vista. Y claro, sin olvidar el gran hecho de que en el futuro el Cap también termina siendo digno del Mjolnir mientras tratan ahí de vencer a Thanos. Finalmente, el otro grupo de viajeros en el tiempo van por las gemas del poder y la del alma. Esto, claro, de nuevo divide a los Avengers en dos grupos viajando por el espacio, con Nebula y War Machine yendo por la morada y los grandes amigos Hawkeye y la viuda por la gema del alma. Sin embargo, cuando sabemos que ellos dos van por la naranja a Vormir para encontrarse ahí con Red Skull, sabemos de inmediato que es una crónica de una muerte anunciada. Y la verdad es que durante mucho tiempo el espectador se debate sobre quién de los dos morirá, pero Natasha ahí termina ofreciendo su vida, algo que al ser un cambio de alma por alma, se nos explica que ya no puede ser resucitada en algo parecido a lo que le pasa a Gamora antes. Así que esto termina siendo una forma, digamos, casual de sacar a Scarlett Johansson de la franquicia, al menos así parece. Sin embargo, el arco de War Machine y Nebula es el más complicado de todos y que nos termina uniendo con Thanos. Ahí desde luego hay una excelente rima con la banda sonora de Guardianes de la Galaxia y a su inicio en Morag desde el punto de vista de estos dos. Y desde luego Peter Quill se nos deja ver como un baboso ahí con su Walkman. Y me refiero a esto como complicado porque empiezan un poco las paradojas en el tiempo, ya que James Rhodes se lleva la gema del poder de las manos de Quill y Nebula es secuestrada por la Nebula del pasado que aún es fiel a Thanos. Esto, claro, en palabras del Doc Emmett Brown, sería una gran paradoja y una línea temporal muy distinta o una especie de universo paralelo a mi entender, ya que literalmente entran en conflicto todos los sucesos posteriores a Guardianes de la Galaxia con lo que sucede ahí, por lo que de cierta manera, a final de cuentas, la Nebula y la Gamora del pasado terminan sustituyendo a las dos originales. Esto, claro, es uno de los hoyos del guión, pero no deja de ser una buena película. Es así que Thanos se entera de todo gracias a la memoria de Nebula y conoce su éxito en el futuro, su aniquilación del universo y también su muerte. Por ello, hace un nuevo plan que encabeza Nebula para que el ejército del pasado de Thanos sea llevado al futuro, creando con ello otra paradoja más. De cualquier manera, eso no es tan importante porque todo está muy bien ejecutado, pero aquí el Thanos que conocimos en una cruzada de un guerrero santo y como protagonista de Infinity War ya no está más, sino que ahora sufre con las consecuencias de los Avengers y se toma las cosas personales. Y gracias a esto, de cierta forma, es cegado por su soberbia por querer tomar de nuevo el guantelete en el futuro para con ello hacer una nueva creación con las gemas. Es aquí que llegamos a la épica conclusión de la película, ya que cuando los Vengadores por fin tienen todas las gemas y las llevan al futuro, hay demasiadas cosas que suceden que a veces no se alcanzan a notar con detalle, ya que en segundos lloran a Natasha, Tony crea un nuevo guante con su tecnología para las gemas y Hulk termina poniéndoselo por ser de cierta manera el único que podría aguantar las secuelas que este deja al ser usado, como se notó en Thanos con la mitad del cuerpo quemado al inicio. Esto, claro, termina por dejar casi sin un brazo a Hulk, pero también nos prepara para la muerte de Tony, por lo que en una gran secuencia Hulk hace un segundo chasquido y de repente la mitad del universo vuelve a la vida. Todo pues parece alegría, pero súbitamente esto es el preludio de la invasión de Thanos, que llega con su Black Order y todo su arsenal destruyendo el cuartel de los Avengers. Desde luego aquí la película acelera y se vuelve caótica, pero en el buen sentido de la palabra, porque nos lleva por un lado y otro en un sentido épico, haciéndonos creer en varios momentos que los villanos llevan la delantera y los héroes tratan de igualarlos. Sin duda uno de los momentos más oscuros es cuando vemos a Thanos atacar con todo lo que tiene, y es ahí cuando el momento de luz más importante llega, abriéndose miles de portales por todos lados y tras ellos todos los héroes que habían sido revividos por las esferas del dragón por fin entran en batalla. Aquí
Aquí pues es donde vemos el verdadero trabajo de los rusos en dirección, con un gran lenguaje narrativo y los efectos visuales en su máxima expresión, ofreciéndonos ahí escenas y planos secuencias increíbles. Pero al ser tantos personajes revividos que llegan de Titán, Wakanda y tantos lugares, se vuelve un tanto caótico tener un tiempo para todos. Y sí, tenemos breves reencuentros con casi todos. Claro, como esa paradoja de Nebula y Gamora con Quill, donde la nueva Gamora ya no recuerda nada de lo que ha vivido con él. Pero aquí hay un momento definitivo y muy importante en medio de la batalla, ya que Doctor Strange por poco y nos da un spoiler al decirle a Tony que no le puede decir cómo acabará todo. Por un momento en el cine se me hizo absurdo, pero de pronto me di cuenta y fue bastante claro que la única posibilidad entre los 14 millones que vio Strange fue precisamente que Tony entregara su vida contra Thanos. Y pues claro, también aquí se dan épicos reencuentros con Tony abrazando a Peter, pero también cosas un poco forzadas, como cuando Hawkeye, Black Panther y Spider-Man se reparten el guante jugando fútbol americano y uno de los que tiene el guante termina por ser alcanzado por sus enemigos. Ahí, claro, casualmente, un ejército de chicas superpoderosas, incluidas, claro, Carol Danvers y Pepper Potts, con un traje llegan para salvarlo todo. Creo pues que esa escena pudo haber sido mejor ejecutada o de una forma más sutil en términos de la agenda de Disney. Es así que los continuos embates de Thor, Capitán América y Iron Man buscan surtir efecto contra el titán Thanos, pero ni siquiera el mismísimo dios del trueno o el capitán con el Mjolnir parecen derrotarlo a pesar de no tener las gemas. Ese es el verdadero Thanos, por lo que vemos también otros grandes momentos con Thor con los 2 martillos por momentos, al igual claro del Cap con el escudo roto en un siniestro momento, dando todo de sí para detener al titán, dándonos a entender que de nuevo el sacrificio de Tony para detenerlo es casi inminente. Sin embargo, creo que aquí se guardan muy bien a la Capitana Marvel con sus excesivos poderes que la hacen ver por momentos como la hermana mayor de los Avengers. Sin embargo, Thanos, en una movida inesperada con la gema del poder, logra vencer a esta encarnación de la gema del espacio. Es así que cuando Thanos por fin consigue el guante, Tony hace su movida maestra, engañando al titán con un guante falso y así da el último chasquido, uno que trágicamente le cuesta la vida. De ahí pues vemos que la cinta cierra todos los arcos, dejándonos con una victoria sumamente agridulce y acabando la saga del infinito donde comenzó todo, con el gran Tony Stark y su funeral. Y ahí vemos reunidos a la mayor cantidad de personajes de Marvel de la que se tenga registro en una secuencia sumamente triste. Nos corroboran durante el funeral que aparentemente ni Vision ni Natasha regresarán, al igual que tampoco lo hará Tony, dándole una salida de la franquicia también a Robert Downey Jr. Pero lo mejor sin duda fue el cierre de la historia romántica de Steve Rogers, una apegada a los cómics, ya que no solo viaja por el tiempo para llevar las piedras a cada lugar para aparentemente no causar un daño en la línea temporal, sino que decide quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter, siguiendo pues el consejo de disfrutar la vida de Tony. Vaya, este final simplemente de recordarlo está para llorar, porque representa la gran influencia que hubo entre Tony y Steve a pesar de que un día se enfrentaron. Y así el Cap, ya envejecido de nuevo en esa línea temporal, se aparece para entregarle a Sam su escudo. Ahora Falcon será nuestro nuevo Capitán América, como pasa de cierta manera en los cómics. Finalmente, Vengadores, a mí la conclusión divertida, adelantándonos de lo que podremos esperar en Guardianes de la Galaxia 3 en la fase 4, me voló la cabeza, porque ver a Thor Lebowski dejando su lugar como rey de Asgard para irse a explorar la galaxia con los Guardianes y rivalizar con Quill es literalmente algo fantástico. Tiene pues todo el potencial y todo el estilo de James Gunn ahora que regresará, por lo que en resumidas cuentas Avengers Endgame es una épica conclusión en la que seguramente será el momento cultural más importante en las películas en una década, ya que su construcción a través de 11 años con 22 películas y tantos personajes es un gran legado, uno que por siempre tendrá un gran impacto cultural hacia toda esta generación, y ese es su verdadero legado. Pero si también te interesa conocer esa historia de por qué Thanos no se atrevió a conseguir las gemas del infinito antes de Infinity War, u otras historias también con la sombra del imperio en Star Wars, esos videos te los dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras aventuras de los Avengers que seguro te gustarán. Por mi parte, yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.